El Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro. Quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida a esta conferencia en línea que lleva por nombre Iglesia Vigilante. La palabra del Señor nos invita a que nosotros podamos estar vigilantes, que estemos velando al regreso de Cristo por la novia. Hoy estaremos hablando sobre el tema, el escenario legal del anticristo. Dice la palabra del Señor en las cartas del apóstol Juan, que en el mundo ya está el espíritu del anticristo obrando en el corazón de las personas, preparando así el momento cuando el personaje del anticristo haga su aparición. El personaje del anticristo es una persona que vive sin ley, pero él necesita legalizar primero todo lo que es incorrecto delante de Dios, para que las personas puedan de esa manera aceptarlo, para que las personas puedan de esa manera, con brazos abiertos, recibirlo. Por eso el pueblo de Cristo debe de estar alerta a todas estas señales que nos anuncian que la venida de Cristo está más pronta de lo que imaginamos. Hoy me acompañan grandes hombres de Dios, con los cuales a la luz de la palabra vamos a estar meditando y compartiendo sobre este tema. Le invito a que usted pueda preparar su corazón y que usted pueda recibir de esta manera una palabra que estamos seguros que va a bendecirle. Por favor, le invito a que podamos ver el siguiente video. Matrimonio infantil. Cada vez se producen más casos de niños forzados a casarse alrededor del mundo. Cada 2 segundos, una niña contrae matrimonio forzado. El 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años. 1 de cada 3 se habrá casado antes de cumplir los 18 años. Solo en Estados Unidos, casi 300,000 niños menores de 18 años se casaron entre el 2000 y el 2018. En 60,000 casos se hubiera considerado un delito sexual por la diferencia significativa de edad. Emplean a terapeuta sexual que defiende a los pedófilos en una prisión estatal de Pensilvania. Dicha empleada argumenta que el nombramiento adecuado para dichos casos es personas atraídas por menores. Declara además que dichos gustos o tendencias sexuales no son elegidos por el individuo. Es importante mencionar que dicha empleada es la encargada de proporcionar evaluaciones de riesgo de delincuentes sexuales. También se dedica a realizar grupos de tratamiento basados en el comportamiento cognitivo, facilitar grupos de empoderamiento LGBT, servir como el principal recurso y apoyo de la institución para personas LGBT, y proporcionar evaluación, educación y apoyo relacionados con la disforia de género y cuestiones de identidad de género. En Indonesia, el Islam comienza un cambio de leyes. De acuerdo a la legislatura aprobada en Indonesia, la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio está penalizada. Esta conlleva sanciones con cárcel o prisión durante 1 año. El cambio en las leyes del país se debe a un incremento en el conservadurismo del Islam como religión mayoritaria en el país. Otro de los cambios legales publicados por el diario El País y que según los críticos socavan las libertades civiles es la legalización de la apostasía penada con 5 años de prisión y la prohibición de difundir opiniones contrarias a la ideología del Estado. El cambio de gobierno en Estados Unidos significó cambio de leyes. El 20 de junio de 2021 se realizó la toma de posesión de Estados Unidos por parte de Joe Biden y Kamala Harris, en donde se jura sobre una Biblia servir a la nación y ejercer el cargo de la presidencia con excelencia y dedicación. Haciendo mención a algunas leyes que se aprobaron por parte de las autoridades se incluyen aprobación del aborto, matrimonio igualitario y propio de la comunidad LGBT, entre muchas otras legislaturas. También se ordenó que la bandera de la comunidad LGTB fuera ondeada en las distintas embajadas de Estados Unidos. Currículo de Educación Sexual e Identificación de Género en Canadá. Este currículo enseña a estudiantes de escuelas públicas en Canadá a celebrar el estilo de vida homosexual y un género fluido. O sea que el género no depende de las partes que se tiene al nacer, sino en cómo el niño se siente en el momento. Las lecciones incluyen libros sobre niños transgénero y canciones como Canto del Arco Iris. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. El gobierno de Ontario, Canadá, aprobó el proyecto de ley 89 titulada
Ley de Apoyo a la Infancia, a los Jóvenes y a las Familias de 2017, en el que se otorga al Estado el poder de educar e instruir a los menores respecto a la agenda del lobby LGBTI y la ideología de género. Los niños, cuyas familias se oponen de manera más radical a esta agenda, podrán ser educados en centros escolares. En el caso de niños bajo tutela total del Estado, podrán ser dados en adopción o establecerse la prohibición de la misma a personas que discrepen la legislatura. La eutanasia en Canadá. Canadá aprobó el suicidio asistido para pacientes con depresión, afecciones, enfermedades, discapacidades graves e incurables. De acuerdo a la legislación, en 2023 podrán solicitarla. Aborto en América Latina. Países como Colombia, Argentina y México, la interrupción del embarazo está despenalizada en las primeras semanas de gestación. En otros países como Guatemala, Perú, Costa Rica, entre algunos otros, se despenaliza esta práctica en caso de que la madre embarazada corra algún riesgo de perder la vida, mientras que solo 5 países contemplan la prohibición absoluta del aborto dentro de sus códigos penales. Miembro de la ONU pide sanciones penales contra quien se oponga a la teoría de género. Nueva York, 10/10 del 2021. El secretario general de la Asamblea General de la ONU presentó un informe en el que pidió sanciones penales contra cualquiera que critique la teoría de género, la orientación sexual, la identidad de género e incluso la educación sexual. El informe hecho por Víctor Madrigal Borlos señaló que esta reacción se debe a un fuerte aumento de líderes políticos ultraconservadores y grupos religiosos que utilizan sus plataformas para promover el fanatismo, deshumanizar a las personas y fomentar el estigma y la intolerancia entre sus lectores. Cuba legaliza matrimonio igualitario. El Consejo Electoral de Cuba consideró ratificado en referendo el Código de las Familias, el cual incluye el matrimonio igualitario y el vientre subrogado o vientre de alquiler. La tendencia de los votos indicó un 66% a favor, por lo que se consideró irreversible. Cambios constitucionales en los países de gobierno izquierdista. En agosto de este año se cumplen 22 años desde que Hugo Chávez juramentara frente a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se nombró la nueva estructura de gobierno. En el 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua, con todos los votos del partido sandinista, que son la gran mayoría, aprobó un cambio constitucional para eliminar los límites del mandato presidencial, lo que podría permitir que el titular permanezca en el poder durante más años, además de permitir que los militares ocuparan cargos en el Ejecutivo. 15 de junio de 2021. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretendía modificar la Constitución para blindar su agenda de reformas estructurales y evitar que las iniciativas queden paralizadas en los tribunales. Había anunciado su intención de llevar al Congreso 3 medidas que suponen un cambio de fondo del modelo energético, electoral y de seguridad. El plan incluía la militarización de la Guardia Nacional. Desde entonces, la oposición ha intentado frenar muchos de los cambios, llegando al punto de hacer que el presidente trazara un plan B, que introdujo este diciembre del 2022 como leyes secundarias, las cuales ya fueron aprobadas. Lima, Perú. 25 de abril de 2022. Un intento de elaboración de la nueva Constitución fue el proyecto de ley remitido por el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, al Congreso con carácter de urgente. De acuerdo al texto, la convocatoria para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente estaría a cargo del presidente de la República. El 7 de diciembre, Perú vivió una nueva crisis política por la destitución del presidente Pedro Castillo, luego de que intentara disolver el Congreso y crear un estado de excepción, por lo que fue retirado del puesto y apresado. Dina Boluarte, la vicepresidenta, fue nombrada como presidenta. El Congreso chileno comenzó la elaboración de una nueva constitución luego de que aprobó el 19 de diciembre del 2022 la reposición del voto obligatorio para elecciones y plebiscitos populares. Que el Señor me les bendiga a todos. Creo que estamos muy, contentos y expectantes de lo que hoy el Señor va a hablar a nuestra vida. Les doy a todos una vez más la bienvenida para poder dar inicio a este tiempo de gran bendición. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el escenario legal del anticristo. Creo que
Hay muchas cosas que podíamos ver en este video, ¿verdad?, de introducción a este tema, que nos muestran cómo se está legalizando un montón de cosas que a la luz de la palabra no son correctas y que Dios no aprueba. Para hablar de ese tema me acompaña el apóstol Israel del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio. También me acompaña el pastor Gabriel de la Iglesia del Señor en Tezoyuca y el pastor Oswaldo también del Centro Cristiano de la Iglesia del Señor en San Antonio. Les doy, pastores, la bienvenida también. Y antes de poder compartir, darles la palabra, quisiera leerles lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una de las cosas que podemos ver en la palabra es que Dios fecha con acontecimientos y no con fechas. Y muchos de los acontecimientos que en la palabra el Señor nos puso para mencionarnos que los tiempos finales estaban pronto, vemos que se están cumpliendo, lo que nos asegura que la venida de Cristo está pronta. Pero la palabra nos menciona que van a haber muchas cosas, ¿verdad?, que se van a oponer a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y uno de ellos es que hay un espíritu y un personaje al cual se le llama el anticristo. Este espíritu ha influido en el mundo desde muchos años atrás. Y en cada generación este espíritu influye a través de personas claves en poder y en autoridad, en escenarios muy arriba, muy vistos en las naciones, para que el espíritu a través de ellos pueda comenzar a abrir puertas. Hoy vemos cómo se está, ¿verdad?, legalizando todo lo malo, todo lo que es incorrecto, todo lo que es inmoral. Cómo esto se está legalizando para que así cuando este personaje del anticristo haga su aparición, el mundo le reciba con brazos abiertos. Y bueno, pues me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos comenzar este tiempo de participaciones y poder darle la palabra al apóstol Israel. Apóstol, es una gran bendición tenerle con nosotros. Gracias, Pastor Jonathan. Me da mucho gusto estar con mis consiervos aquí, el Pastor Gabriel, el Pastor Oswaldo, y tú allá desde tu iglesia. Y también le doy un saludo muy grande a todos los que nos están conectando en esta hora. Veo a Nayeli, a Aida, Victoria, Miriam, Yamilet, a Natalie, a muchas personas ya, y les invito a compartir en sus muros y con amigos esta transmisión. Creo que puede ser de utilidad. Diciendo esto, yo creo que es bueno entender un poquito el marco para poder despegar, solventar algunos términos, contextualizarlos adecuadamente y para poder entender realmente cuando hablamos del anticristo, ¿verdad? Cuando hablamos de la relación del anticristo con los últimos tiempos, qué implicaciones hay, etcétera. Así que empecemos diciendo qué significa anticristo. Y anticristo significa literalmente aquel que se opone a Cristo. Es lo que significa literalmente anticristo, aquel que se opone a Cristo. Y es interesante notar que la palabra como tal, es decir, la palabra, el vocablo anticristo, es un vocablo juanino. Es decir, solamente el apóstol Juan lo trata, la palabra, el vocablo como tal, anticristo. Parte de la palabra fue usada en los textos que tú mencionas, en primera de Juan 2:18, 22, y también en el 4:3, en el capítulo 4, versículo 3 de primera de Juan, y después en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, en donde se nombra expresamente la palabra anticristo, y es importante indicar que Juan no la usa para referirse necesariamente a un individuo, pero como tú dijiste en la introducción, a un espíritu, a una conducta, a aquellas personas que con sus actos o con sus filosofías se oponen a Cristo. Esto es muy importante entender. Así que el anticristo no solamente, y más en la teología juanina, tiene que ver con un personaje, sino con un espíritu o con un grupo de personas o personas que se oponen a Cristo,
ya sea con sus actos, ya sea con sus doctrinas. Se llamó doctrinas porque es la manera o el título que le pone a los gnósticos, aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne, y es el espíritu del anticristo, dice Juan, ¿no? Si pasamos a la teología paulina, aquí ya cambia, porque si bien Pablo no menciona la palabra anticristo, sí menciona el concepto de aquel que se opone a Cristo, pero ya no se le menciona como un espíritu, un grupo de personas que tenían actos y doctrinas que se oponían a Cristo, pero como un personaje profético. Pablo le llama precisamente, ¿no? Este hombre de pecado, este hombre de iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, obviamente, estudiando el contexto doctrinal, vemos que el hombre de perdición, o el hijo de perdición, y el hombre de pecado son referencias a, a alguien que se opone a Cristo, el anticristo, pero no solamente como un espíritu, sino como una personificación de las profecías predominantemente en Daniel y que son también fundamentadas en Apocalipsis. Es decir, un personaje que se levantaría en contra del pueblo de Cristo, de los propósitos de Cristo, de la misión de Cristo, y que muchas veces en la profecía de Daniel y en otros mensajes proféticos es simbolizado por un cuerno. Y es simbolizado por un cuerno porque implica poder y lo terrible de sus obras, porque también se le llama la bestia. Así que cuando se le simboliza con un cuerno, está hablando de su poderío. Cuando se le simboliza como la bestia, no quiere decir que es tonto, sino que habla de lo terrible de sus obras. Así que quería poner un marco teológico para poder entender más o menos que estamos hablando tanto de una inclinación que se opone a Cristo, porque es literalmente anticristo, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es la personificación de ese espíritu y esas actitudes que se oponen a Cristo, al cual se le llamará el hijo de perdición, el hombre de pecado, aquella figura con poder gubernamental primero, ¿verdad? Para oponerse a la iglesia de Cristo y a su misión. Entonces, ya con este contexto creo que podemos partir un poquito en ese sentido. Le regreso el micrófono, Pastor Jonah. Sí, yo creo que es muy claro, ¿verdad?, lo que mencionaba el apóstol Israel sobre esta parte, y esto es lo primero que queremos, ¿verdad?, poder dejar claro, porque no solo señalamos a una persona, ¿verdad?, como el anticristo, sino que es un espíritu que influye a muchas personas. Es como el espíritu de Jezabel, lo vemos manifestado durante la historia en diferentes personajes femeninos, y el espíritu del anticristo también, o como lo llama la Biblia, el inicuo. Pastor Gabriel, adelante, le escuchamos. Dios, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y escuchaba con atención lo que el apóstol nos indicaba para tratar de partir de construir una idea más o menos homogénea, porque vemos que a lo largo de la historia el concepto de anticristo pues ha sido muy manipulado y lo vemos en muchos aspectos. La literatura mundial ha tomado este concepto y han hecho novelas que van dejando en la gente que lee acerca del anticristo ideas no siempre correctas. Vemos también la producción cinematográfica, ¿verdad?, del siglo pasado y parte de este siglo, que ha abordado el tema del anticristo y dejando entrever ideas no muy bíblicas acerca de lo que es el anticristo. Como decía, es todo lo que va en contra de Cristo, pero me parece que también aquellas cosas que tienen que ver con hacerse pasar por Cristo, ¿verdad? También la idea de anticristo es
todo aquellos que se hacen pasar por Cristo. También como parte de definición de este espíritu, de este personaje, es la persecución de aquellos que son cristianos, ¿verdad? También tiene que ver con eso. Y en el caso de aquellos que ya se hablaba de la apostasía un poco, que se dicen ser cristianos, pero que tienen un comportamiento que muestra lo contrario, que sus obras no demuestran ser cristianos. Entonces, abarca, creo que también situaciones que tienen que ver no solamente con el exterior, en este caso de la iglesia, sino tiene que ver también con acciones y reacciones que se dan al interior de la propia iglesia. Me gustaría que comentáramos si estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque tengo aquí un texto, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Es decir, está dentro también. El fenómeno no es un fenómeno externo, el fenómeno del anticristo, sino también está dentro. Entonces, eso es lo que por el momento me gustaría que se considerara. Adelante, Pastor Jonathan. A mí me gustaría participar al respecto, Pastor Gabriel, gracias a cada uno que están conectados en línea. Creo que esta es la parte donde nosotros tenemos que considerar. Si nosotros pensamos que solo la cuestión del anticristo bien, es externa a la iglesia, es externa a la congregación, nosotros no estaríamos evaluando nuestra vida, nuestra conducta, y quizás sin querer, a veces hasta nosotros mismos podríamos caer bajo la influencia de este principio contra Dios. El mismo pasaje dice, ¿no? Estas personas, dice ahí Juan, en el versículo 19, en el capítulo 2, estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron nuestras iglesias, pero dice que de dónde salieron me llama mucho la atención, de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, y la verdad es que es algo que dice, bueno, de dónde surgió esa influencia doctrinal, de dónde surgió su conocimiento, su enseñanza. De tal manera que después, bajo la influencia de esa enseñanza contra Dios, pues empezaron a expandirla, empezaron a enseñarla, empezaron a predicarla, y muchos pues fueron engañados. Pero me llama la atención quién supervisaba a esas personas, la enseñanza, quién les corregía a esas personas tal enseñanza o el conocimiento que adquirían. Y eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Y creo que es muy importante que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos y también poner ese foquito rojo, ¿no? ¿Quién les enseñó? ¿Quién los discipuló? ¿Quién los consolidó? De tal manera que podemos decir quién los pastoreó, quién los exhortó, quién los corrigió, para que quizá esa enseñanza que estaban adoptando pues no continuara y no tomara fuerzas. Y eso yo lo aprendí mucho porque finalmente no eran ajenos a la enseñanza bíblica, no eran ajenos a la enseñanza de Cristo. Pero yo siempre me hago esa pregunta: no hubo nadie que los corrigiera, no hubo nadie que les enseñara de la manera más apropiada. Mira, lo que estás pensando, lo que estás e incluso enseñando no es correcto. Y aquí está el apóstol Israel, porque yo también muchas veces he caído en algunas enseñanzas quizá no propias, quizá no correctas, y cuando él me escucha hablarlo, se toma el tiempo para poderme corregir, para poderme decir, mira, creo que no lo fraseaste de la manera correcta, o de plano sí me dice, lo que enseñaste no es así, lo que enseñaste no fue correcto. Entonces, lo que usted está diciendo, hermano, es muy cierto, pero a la final son gente que sale de nosotros, son gente que sale de las iglesias, y la pregunta es, ¿y quién les corrige? ¿Quién les enseña? ¿Quién los discipula? ¿Quién está al pendiente de ellos?
de tal manera pues que tampoco podamos caer en ese error. Y lo digo no solo por ellos, sino también por nosotros, porque también nosotros no estamos exentos. Nosotros en su momento podemos caer en ese mismo error. Entonces creo que es importante, si tú que estás aquí escuchando, que también puedes decir, ¿y cómo sé que lo que estoy creyendo y lo que estoy enseñando es propio, es correcto y se alinea a las enseñanzas de Cristo, y no a la finalmente estoy tomando una idea contra Cristo pensando que estoy enseñando lo que Cristo está enseñando? ¿Me explico? Sí, esto yo creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que menciona el pastor Gabriel y lo que está compartiendo ahorita Oswald. Porque hace un momento decía el apóstol Israel, ¿no?, que uno de los nombres que tanto en Mateo como en Tesalonicenses se le da al anticristo es el inicuo. Y esta palabra inicuo significa alguien sin ley. Pero lo más tremendo es que es alguien sin ley, pero es alguien que siempre anda poniendo leyes, ¿no? Y como decían ahorita, nos puede pasar a nosotros. Definitivamente la iglesia no va a seguir a alguien externo, va a seguir a alguien interno que tenga un tipo de influencia sobre de ellos. Y vemos nosotros, ¿verdad?, en la Biblia, al enemigo tratando de ofrecerle a Jesús, ¿verdad?, un poder que no tiene, pero para querer venir y apartarlo y desviarlo de los propósitos de Dios. Y aquellos que estamos en liderazgo, en autoridad, podemos ser influenciados también por este espíritu, porque este espíritu, ¿verdad?, es muy sutil a la manera de poder venir y hablarnos al oído y influirnos y decir, ¿sabes qué? Tu apóstol, tu autoridad, tu cobertura están equivocados. Yo te voy a dar una nueva revelación y mejor vete por este lado y vete por acá y haz esto y predica esto y se oye bonito y hasta podría parecer bíblico. Hasta podría parecer bíblico y decir, ahora tú eres aquí el pastor, tú eres la autoridad y tú predícalo y tú enséñalo. Y más ahorita con el alcance que tenemos en redes sociales, ¿verdad? Y tú di esto, tú enséñalo. Y hay gente que se lo cree. Y hay gente que se lo cree y hay gente que dice, sí es cierto, ¿verdad? Así es. Y entonces podemos influir de una manera incorrecta, ¿verdad? Siendo guiados no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu que más bien se contrapone al Espíritu de Dios, ¿verdad?, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, que se contrapone a Él y nos está llevando por un camino completamente equivocado. Apóstol Israel. Gracias. Quisiera contextualizar lo que se está diciendo con una base en las Escrituras. Es importante que lo entendamos así. Creo que lo que están mencionando son aplicaciones, no fundamento. ¿Por qué quiero hacer una diferenciación? Porque como ya lo expliqué, la palabra anticristo como tal es del apóstol Juan. O sea, el Espíritu Santo, obviamente, se la revela al Espíritu Santo para que él la acuñe en sus escritos. Y quiere decir literalmente aquel que se opone a Cristo. Y precisamente él la utiliza primero en un aspecto muy general para todo aquel que se opone a Cristo. Pero si nosotros leemos en los versos, llámese 2.18, 2.22, 4.3 de su primera epístola, y después en su segunda epístola, él es muy concreto y vamos a decirlo, él no está repeliendo o luchando en contra de cualquier doctrina general. Él está luchando en contra de los gnósticos. Porque los gnósticos dicen que la materia es mala. Luego entonces, si la materia es mala, entonces Cristo, que es santo, no pudo venir en carne, porque la materia es mala. Así que los gnósticos eran una vertiente cristiana, porque por eso dice que salió de nosotros, que terminaba diciendo que Cristo no vino encarnado, que Cristo vino en espíritu y el cuerpo era como una reflexión, pero no era materia, porque no era una imposibilidad que Cristo viniera en cuerpo, 100% hombre, si la materia es mala. Esa corriente se estaba metiendo a la iglesia y la respuesta de Juan es esta, al punto de llamarle que aquel que dijera eso era el espíritu del anticristo, se estaba oponiendo a Cristo mismo. Entonces, es importante entender que la base de la enseñanza que vemos en la epístola es en contra del gnosticismo. Ahora, yo digo que esa aplicación lo que dicen, porque esto no necesariamente quiere decir que no van a venir otras doctrinas hasta el día de hoy que se opongan a Cristo. No sé si me voy a entender.
Y que nosotros podríamos utilizar la misma línea del apóstol Juan, en donde él describe a los gnósticos con el espíritu del anticristo. Y ahora va a haber personas, y también quiero ser muy específico en esto, que se van a oponer a Cristo y a su doctrina. Esto es muy específico porque Juan lo trata mucho así. Está hablando de Cristo, el que se opone a Cristo, ¿no? A la persona de Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Verso 22. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces habla de negar la deidad de Jesucristo, habla la deidad de, perdón, la verdad de negar la misión de Jesús como el Cristo, habla la verdad de negar a Jesucristo y por ende negar al Padre, y todo está en el centro de una negación acerca de Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la principal doctrina sobre las cuales todas las doctrinas caen. Tenemos que entender que anticristo es el que se opone a Cristo. Podemos hablar de otras doctrinas, ¿verdad? Y obviamente podríamos decir implicaciones erróneas y pues malas, ¿verdad? Pero cuando hablamos del anticristo, se refiere a aquel que se opone a Cristo, a su persona, a su misión también, ¿no? Que tenemos, porque lo va a querer detener la misión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ahí podemos despegar no solamente a doctrinas en el sentido de autoridad humana o de autoridad delegada, que es la aplicación que se tenía ahorita, pero por ejemplo, para despegar a otro tópico, porque tenemos el tiempo medido, creo que nos dijeron que solo tenemos 35 minutos, así que tenemos que apurarnos, pero por ejemplo, a la realidad de que se niega a Cristo y se niega a Dios, cuando no se acepta que Él es el creador, y que como creador nos dio dos sexos, el sexo varón y el sexo mujer. Dios creó desde el inicio, varón y hembra los creó. Dice Génesis, varón y hembra los creó. Y Jesús repite lo mismo, varón y hembra los creó. Entonces, Dios da una identidad y el hombre está queriendo usurpar la identidad que Dios da y decir, no me gustó, y yo tengo criterios sobre mi identidad sexual porque no me gustó el paquete en el que vine. Así que yo voy a hacer a un lado el paquete en el que vine, fisiológico, y yo voy a manipular la palabra género para redefinir quién soy. Pero eso no nos estamos dando cuenta que es decirle a Dios, te niego, te equivocaste, soy más sabio que tú, estoy en un cuerpo que no debía de haber nacido. Esto no es un atentado en contra meramente de la biología, es un atentado en contra del creador, en una insatisfacción de la identidad que se opone a Cristo. Si bien no es el anticristo, el hombre de iniquidad, es el espíritu del anticristo, en una aplicación que dice, no, la identidad no me la da Dios, yo escojo mi identidad, mi creador se equivocó, por tanto yo redefino quién soy, y hay una negación en contra del creador, y hay una negación en contra de Cristo. Esto es espíritu del anticristo. No sé si me doy a entender. Definitivamente, apóstol, hay una clara diferencia bien explicada entre lo que es el fundamento y las aplicaciones. El fundamento es tan sencillo como lo explicó usted en su primera participación. Es lo que se opone a Cristo. Eso es el anticristo. Ahora, mirando esa aplicación de ese concepto, lo que estaba yo proponiendo es que volteáramos nuestra mirada hacia que ese fundamento existe en todo lo que es ajeno a la iglesia. De hecho, no podríamos esperar otra cosa del mundo externo a la iglesia más que un anticristo, no podemos esperar otra cosa. Pero también en esa aplicación hacia el interior de la iglesia,
Y bueno, a mí me parece que apuntando hacia este estado legal para la pronta manifestación del anticristo, creo que nuestra mirada tiene que estar no solamente enfocada hacia las cosas de cómo se están moviendo las legislaciones y las situaciones en el exterior, sino creo que la mirada debe ser más hacia el interior de la propia iglesia. Es donde vamos a encontrar, creo, una aplicación que va a ser más útil, no solamente para la iglesia, sino para los individuos que conformamos ese cuerpo. Creo que las personas que nos están escuchando lo miran desde su individualidad, cómo entiendo el anticristo, cómo me afecta el anticristo, cómo me amenaza el anticristo, este concepto, este espíritu, ¿verdad? Y en todas las posiciones, como se mencionaba, no importa la posición eclesiástica que se tenga, ¿verdad? El cargo que se tenga, es una amenaza, pero ¿cómo es esa amenaza hacia el interior? O los que estamos en la iglesia y nos sentimos que estamos ya en una sana doctrina, ya somos exentos de la manifestación de este espíritu. Mi propuesta es voltear un poquito más la mirada hacia el interior de la iglesia, porque en el exterior, como veíamos en el video, es que no podemos esperar otra cosa. En lo personal no me sorprende mucho todo lo que está pasando afuera, porque no espero otra cosa de afuera. Todo lo de afuera, la escritura es clara: si amáis al mundo, estás contra mí, ¿verdad? Entonces, son anticristos, o sea, no puede ser otra cosa. Pero, ¿qué hay del interior de la iglesia? Y por otra parte, en esta participación quisiera mencionar esta frase que a mí me ha llamado mucho la atención desde el mismo momento en que me convertí, porque lo escuchaba repetidas veces: el fin de los tiempos se acerca. Lo he escuchado, lo escuché muchas veces y siempre me movió. ¿Por qué tan enfáticamente que parece hacer sentir miedo, parece hacer sentir inseguridad, es el fin de los tiempos, estoy ya en el momento apocalíptico, que cuando te conviertes causa cierto temor esta frase? Y yo quisiera mencionar que esta frase siempre ha sido verdadera. No importa los siglos que miremos hacia atrás, no importa a partir de cuándo se comenzó a mencionar, la frase, cronológicamente hablando, siempre es verdadera. Es cierto, mañana el fin de los tiempos está más cerca que hoy, y ayer estuvo más lejos que hoy. En ese sentido, como que esta frase no entiendo muy bien por qué tendrían que enfatizarla tan como dramáticamente. Siempre es verdadera y siempre ha sido verdadera. Hace 2000 años, aproximadamente cerca de 2000 años, que Juan lo mencionó. Dice: por esto conocemos es el último tiempo, que es el último tiempo. Ya era verdadera para Juan, ya hace 2000 años ya era verdadera la frase. Y se estaba iniciando la conformación de la iglesia y era verdadera. 2000 años después, evidentemente sigue siendo verdadera. Entonces, este punto lo dejo ahí. Gracias. Muy bien. Sí, yo creo, ¿verdad? Como mencionaban ahorita, que es muy importante que nosotros podamos saber que algo que yo quiero compartir, ¿verdad? Es que la obra del anticristo es a favor del mundo, pero todo lo que hace a favor del mundo automáticamente se vuelve en contra de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues avanzando en esta parte, ¿verdad? Después del fundamento y todas las definiciones que han aportado, algo que me gustaría mencionar es que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Como que la gente era moralmente, éticamente más correcta. Había gente que sin necesidad de ser cristiana o asistir a una iglesia, sabía lo que era malo y decía que no.
y ponía uno absolutamente a eso. Ahorita en el video que veíamos de introducción, vemos un montón de aberraciones el día de hoy, como personas adultas, ¿verdad? Queriendo ver de una manera muy correcta y muy normal el venir y poder casarse con un niño, por poner un ejemplo. Cómo se está impulsando, como decía hace un momento el apóstol Israel, ¿verdad? El negar la forma como Dios te hizo, pero no solo negarla tú, sino también querer imponérsela a otros, y no solo imponérsela a otros de tu misma edad, sino aún menores, ¿verdad? Como niños. Entonces, una de las cosas que yo podía ver es que el día de hoy la mayoría de las naciones están en busca de un poder económico, de un poder político y de un poder de influencia. Entonces, cuando una nación más poderosa que la nuestra nos puede ayudar, y esa nación nos dice que tenemos que aceptar una agenda que va a favor de una ideología, ¿verdad? Pues hay muchos líderes de naciones que dicen adelante, ¿verdad? Y que se haga. Y entonces eso, vuelvo a repetir como decían hace un momento, es algo que se espera del mundo, pero cuando esto comienza a suceder en el mundo, automáticamente esto empieza a afectar también a la iglesia. Porque todo lo que se haga en el mundo contra Cristo termina, ¿verdad?, afectando a la iglesia. Entonces, no sé qué piensen también sobre este punto. Oswald, te escuchamos. Gracias, John. Creo que aquí vuelve a confirmarse cómo el anticristo no es precisamente una figura humana, aunque después vemos que más bien lo que es el anticristo es, Juan lo define con una característica, sin esta característica es como una doctrina falsa y una enseñanza muy peligrosa. Y esta doctrina falsa y muy peligrosa, contraria a Cristo, es la que influye a las personas. Entonces, precisamente lo que tú decías, los líderes en el mundo están influenciados por esta doctrina falsa, esta enseñanza peligrosa, y de ahí que ejerce su dominio y su poder para después poder implementarlo, ¿no? Y entonces vemos que este principio contrario a Dios son los que quieren establecerse después como leyes. Y como son como leyes, entonces es aplicable a todas las personas. Pero precisamente aquí es donde nosotros entendemos la importancia de la iglesia, la importancia de conocer a Cristo, la importancia de conocer los principios que Él enseñaba y que nos pide que nosotros mantengamos. Entonces déjame platicarte en mi caso, ¿no? Yo creo que el anticristo es contrario a Cristo, pues nosotros necesitamos entender que la doctrina de Cristo siempre es a favor de la vida. Yo creo siempre que el anticristo es contrario a la vida. Entonces, Jesús siempre produce vida. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y después enseña, dice, yo he venido para que tengas vida, para la que la tengas en abundancia. Espero me esté comunicando. Y entonces, el anticristo siempre va a promover estas leyes contrarias a la vida. Entonces, el apóstol Israel nos enseñó uno de estos principios, ¿no? La identidad de género. ¿Okay? Y cuando tú ves las leyes que se quieren implementar, esas leyes van contrarias a la producción de vida, a mantener la vida, a producir vida. Uno de estos casos, por ejemplo, es que quieren redefinir el matrimonio, en donde ya el matrimonio tradicional no es lo normal, lo que se debe de ver. Entonces, hombre-mujer, un hombre-mujer, biológica, anatómicamente, están diseñados para producir vida. Y ahora lo que se quiere redefinir es el matrimonio, ¿no? Y entonces nosotros vemos ahora que ya un hombre con un hombre pueden tener esa relación, se pueden casar, pero anatómicamente, fisiológicamente no embonan, no encajan y no van a producir vida. Y lo mismo hablamos de mujer, no hay, o sea, vemos lo que te digo, biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente no están diseñadas para producir vida si la relación es mujer-mujer, hombre-hombre. Pero se quieren establecer como leyes, pero en el fondo, ¿qué hay? Que si se establece esto, entonces estas relaciones no van a producir vida. Otra de las leyes que yo veo que es contraria a la vida es pues, que se legalice el aborto. Y el aborto es meramente atentado contra la vida.
Entonces, esa es la parte que creo que es muy importante nosotros conocer. El anticristo siempre es contrario a Dios, a Cristo, y Cristo siempre es vida, siempre es provida, siempre quiere que se produzca vida. Y por eso ahora tenemos leyes contra todo lo que, lo que produce vida. ¿Me explico? Entonces, para mí esto es un punto muy interesante, muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque son las leyes que cada vez que se vota por un gobernante, cada vez que se vota por un presidente, pues es importante conocer. Esta persona es provida, es decir, aprueba lo que Cristo enseña en el matrimonio, en la identidad, pues entonces apoyémoslo de manera práctica. Y si no lo es, pues entonces nosotros tenemos esa capacidad de decir, esto es contrario a Cristo y yo puedo hacer algo al respecto. Entonces esa es mi aportación, pastor. Sí, adelante, apóstol, escuchamos. Tratando de resumir un poco, de ir amarrando esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el hermano Gabriel, creo que hay una situación hacia adentro de la iglesia en que potencialmente se encuentra de Cristo y que es de donde surge precisamente la inclinación del apóstol Juan, porque había dentro de la iglesia creyentes que estaban empezando a afirmar que Cristo no había venido en carne. Por eso eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo vemos una situación externa. ¿Por qué? Porque una vez más, este es como dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, estoy leyendo 2:18 de 1 de Juan, según vosotros oíste que el anticristo viene, se está refiriendo al personaje, que el anticristo viene, ¿sí? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, estamos viendo que la actividad del anticristo viene dentro y fuera de la iglesia para en algún tiempo llegar a considerarse en el personaje del anticristo. Creo que esta manera de frasearlo es importante. Y este espíritu, esta inclinación anticristo viene dentro de la iglesia y fuera de la iglesia una vez más para después consolidarse en el personaje que conocemos como el hombre de pecado, el inicuo, etcétera, etcétera, ¿no? El anticristo, el personaje como tal. Ahora, si leo otra vez el 2:22 de 1 de Juan, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces nos da una especificación muy clara, ya no solamente para el hombre de iniquidad, que la personificación de todas estas corrientes anticristo, sino para identificar en algo básico, aquel que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, el Señor, el que envió el Padre, vamos a decirlo así. Y esto es muy importante, les voy a decir por qué en aplicación. Porque si lo vemos hacia dentro de la iglesia, toda aquella doctrina que le quita el señorío a Cristo y toda aquella doctrina que le quita que Él es el único camino, verdad y vida, es una doctrina del anticristo. Será fuerte, pero así, o sea, bajo lo que estamos viendo, así es. Toda enseñanza, hablo hacia dentro de la iglesia, toda enseñanza que presupone que la autoridad está más en el pastor que en el mismo Cristo, es una doctrina del anticristo. Toda doctrina que presupone que para poder tener la salvación y la justificación tienes que hacer algo extra, es una doctrina del anticristo, porque atenta en contra del ungido y del único camino, verdad y vida. Pero creo que muchas veces no entendemos estas verdades básicas, porque muchas veces nos manejamos como si los líderes fuéramos los ungidos. ¿Verdad? Hasta así nos llamamos ahora, ¿no? Bueno, yo no, pero nos llaman los ungidos de Jehová. Y aquí dice muy claro, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Cristo es ungido, para que recordemos. Él es el ungido, Él es el Cristo.
Y no podemos hacer absolutamente nada, nada, para agregar a la salvación que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Nada. Y en el momento en que nosotros queramos agregar por medio de diezmos, multiplicación de células, cosas exteriores que son importantes y que manifiestan nuestro agradecimiento y nuestra conciencia de misión de Cristo, pero que en actitud de mentalidad llevamos a pensar que nos van a dar estatus delante de Dios, no estamos entendiendo que estamos siguiendo en contra de Cristo. No se me va a entender. Y eso es hacia adentro de la iglesia. Es decir, el peligro más grande de la iglesia cristiana de hoy y de siempre es que la iglesia cristiana o corrientes de la iglesia cristiana le quiten el señorío a Cristo y le añadan pasos a la salvación en todas sus formas y en todas sus actividades. Pueden verse de diferentes maneras. En la epístola de Juan eran los gnósticos, que es hoy. ¿Qué le estamos agregando a nuestra justificación? ¿Qué le estamos agregando a nuestro estatus y nuestra identidad delante de Dios? Porque muchas veces, yo lo he dicho en otras ocasiones, me ha gustado mucho, pero muchas veces le venimos a poner a nuestros planes para que Dios bendiga nuestros planes, pero no le preguntamos si nuestros planes eran sus planes. Nada más le decimos, estos son los planes, bendícelos, porque sin tu bendición no pasa nada. Quitándole el señorío al ungido. Eso es la verdadera problemática. No es la problemática de que quién habla lenguas, quién no habla lenguas, de qué estilo de música, quién tiene células o quién no tiene células. Esa no es la problemática actual. La problemática actual es que se le quita el señorío a Cristo y se le añaden pasos a la salvación. De la manera que quieran, o sea, no importa la denominación, no importa el contexto, estamos sin entender, metiendo enseñanzas que no pueden ir ahí y que de alguna manera nos llevan a ir en contra de Cristo. Quizá inconscientemente, quizá porque no sabíamos, quizá porque no nos habíamos puesto a pensar de esa manera. No voy a atribuir malicia, pero como sea, estamos quitando el lugar que solo a Cristo le corresponde y la obra que solo Cristo pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es. Si nosotros no entendemos eso, si no entendemos aún como líderes que nuestra autoridad viene de Cristo, no de nosotros mismos, de Cristo, es decir, esa autoridad delegada y por tal, como no es nuestra, responderemos ante ella. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Dice, no tomes señorío sobre la grey de Dios, sino ser ejemplo. Entonces, estos son algunos principios que yo veo muy fuertes muchas veces, porque la iglesia se puede estar pensando en doctrinas secundarias, ¿verdad? Y los bautistas pueden decir a los pentecostales y los carismáticos pueden decir a los presbiterianos de doctrinas secundarias, pero juntamente, no importa la denominación, podemos estar destronando a Cristo, como muchas denominaciones ahora están poniendo a ministros homosexuales, destronando a Cristo completamente y todo lo que Él dice en cuanto al género y en cuanto al sexo, simplemente en el nombre de la inclusión y de un aparente amor que no se asemeja al amor de Dios. Entonces, eso yo es mi perspectiva hacia adentro y los peligros que tenemos. El cambiar la misión de Cristo, cuando Él dice ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio y esperar que vengan y hacer simplemente modelo del templo que inauguró Constantino en el 300, en donde se levantaron las primeras catedrales y donde se empezó a usar el sacerdocio, ya no del creyente, pero del líder, en donde se le atribuía a él, el sacerdote, toda la autoridad y simplemente se violaba el sacerdocio del creyente. Todas estas doctrinas han estado bajo ataque desde el año 300. Todas estas doctrinas son filosofías que atentan en contra del señorío y la misión de Cristo para con su iglesia y que deberíamos de fijarnos. Eso sería mi redondeo. No digo que no hay otras cosas, pero mi aporte personal en cuanto a lo que podría estar afectando y destronando a Cristo, como diría Juan en el 2:22 de su primera epístola, negando a Cristo y al Padre. Ya en mi otra participación hablo de las externas. Sí, mire, en esta parte a mí me gustaría agregar algo, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos bastante claro que toda esta agenda del anticristo en el mundo va a seguir avanzando.
Esto no lo podemos frenar. Esto es hasta profetizado en la Biblia de que la maldad irá creciendo y que es necesario que esto suceda para que las profecías se puedan cumplir, ¿verdad? Entonces, pero insisto, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa también hacia adentro de la iglesia. Entonces, como decía el pastor Gabriel hace un momento, es que no podemos esperar otra cosa del mundo, pero de la iglesia sí. Y yo creo que la iglesia en su totalidad es espiritual. El mismo apóstol Pablo lo enseña y dice, ¿verdad?, de que Dios es espíritu y que las cosas en el Señor hay que verlas de esa manera. Y este tema que estamos, ¿verdad?, atendiendo es la influencia de un espíritu. Y cómo de manera sutil puede también, al nosotros estar buscando lo espiritual sin darnos cuenta, estar siendo guiados y dirigidos, ¿verdad?, por un espíritu incorrecto. Ahora, y esta parte es lo que ahorita que escuchaba al apóstol, ¿verdad?, Israel, viene a mí esto, que es algo que constantemente he estado enseñando. Bueno, quiero leerles, perdón, antes de eso, Primera de Juan capítulo 4, hace un momento leí el apóstol capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Verdad? Y entonces lo que comentaba el apóstol, hablando sobre que en la iglesia queremos implementar nuevos métodos, nuevos sistemas, nuevas cosas para poder alcanzar nuevos lugares en el mundo, donde pensamos o creemos que la iglesia no llega y entonces tenemos que hacer tales cosas para, como decía hace un momento, ¿no?, como el poder venir y participar en la inclusión, y tener pastores que se identifiquen con un grupo de personas para que estos se sientan atraídos por Cristo, y entonces ahora ellos ya no vienen por Cristo, sino que vienen porque nosotros aceptamos su forma de vida, su estilo de vida, etcétera. Entonces, en esa parte, ¿verdad?, yo quisiera mencionar esto de que tenemos que cuidar, ¿verdad?, hablando de los líderes espirituales, los líderes que estamos al frente de la iglesia, de no poder venir y rebajar lo espiritual a una forma, rebajar lo espiritual a una vestimenta, rebajar lo espiritual a todo ese tipo de cosas que muchas veces ponemos y hacemos a un lado a Cristo. La palabra de Dios aquí lo dice, ¿verdad?, reforzando lo que mencionaba el apóstol, que cómo conocemos que el Espíritu de Dios está obrando cuando confesamos que Jesucristo, ¿verdad?, ha venido en carne, que era lo que mencionaba al principio en una de sus intervenciones el apóstol Israel, ¿verdad?, y que Él es Dios. Y creo que esa es una parte muy importante en que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad?, la parte espiritual de la iglesia de Cristo. Adelante, Pastor Gabriel. Rápido, solamente sí, adelante. Por lo que comentabas acerca de las diferentes corrientes y espíritus, y probar los espíritus. Lo que pasa es que damos por un hecho, porque obviamente estamos más que nada con Familia Leeds conectados, que todos creemos en una tabla de tiempo en cuanto a cuándo aparece el personaje. A mitad de la semana 70, y viene el rapto. Pero quiero decirles que las corrientes últimas de grandes movimientos carismáticos son amilenialistas. Siempre se me traba el nombre. Son amilenialistas, es decir, ellos no creen en un milenio. Inclusive, su aproximación es que, por lo que mencionabas, Jonathan, no es que las cosas van a ir en decadencia, sino que las cosas van a ir mejorando para la iglesia, y Dios va a venir cuando la iglesia esté en gloria, no cuando la iglesia esté perseguida. Esto es importante. Por ejemplo, uno de los principales exponentes de esta corriente es Bethel de Redding. Sí, el grupo que ustedes escuchan, etcétera, que dicho sea de paso, yo comparto muchas de sus enseñanzas, he aprendido mucho de ellos, pero en esta situación escatológica yo no lo comparto. Ellos, por ejemplo, precisamente apoyaron mucho, obviamente algunos proféticamente, y pues hasta pidieron disculpas a Trump. Yo no hablo de la situación política, pero como Trump apoyó tanto a la iglesia, como Trump apoyó tanto las ideas del cristianismo, y les habla como alguien que vive en los Estados Unidos, ¿no?
y como detuvo mucho a la conspiración en contra de la iglesia, ahora sí que era su gallo, porque bajo la teología escatológica que ellos tienen, él iba a quitar todo lo que se oponía para que la iglesia entonces se levantara, brillara y estuviera en alto para que Cristo viniera así en gloria. Ellos no ven a una iglesia perseguida, ellos ven a una iglesia en gloria para cuando Cristo regrese. Entonces, es importante que nosotros también entendamos esto porque no todos creen como nosotros. Obviamente para nosotros es normal decir, ¿no? Va a venir y entonces, pues la primera semana es la tribulación y después la gran tribulación y va a haber los primeros muertos en la primera semana, de la semana 70 de Daniel, los 3 primeros años y medio, y ahí se desata un poquito más la persecución, etcétera. Pero es importante entender que no toda la iglesia piensa así y que es el momento de nosotros estar bien parados en lo que creemos, porque vamos a empezar, como decía también, ¿verdad? El hermano Gabriel, pues escuchar muchas corrientes de gente que definitivamente pues influencia y crea movimiento en el mundo cristiano, ¿no? En ese sentido. Así como tuvimos un Hillsong que agradecemos mucho en muchas áreas, pero que lamentablemente pues ahorita no está muy bien, ¿verdad? Por tantas cosas que ocurrieron. Y yo lo lamento porque la verdad yo aprendí mucho de ellos en muchas cosas, sí, pero obviamente al final ya de esos días pues era más producción, por ejemplo, era el enfoque más de marketing y de todo lo que tenía que ver de atracción, una iglesia atraccional. Y una vez más, mi punto no es hacerlos mal, porque yo creo que todos, no sé ustedes, pero yo aprendí muchos de ellos y yo le tengo mucho que agradecer en muchas cosas al movimiento de Hillsong que emprendieron, pero al final vimos que nadie está exento, que todos debemos estar preparados, que todos, o sea, que todos debemos estar alerta porque en cualquier momento nos podemos desviar, nos podemos ir a enseñanzas que no coronan a Cristo, que no le dan el lugar al señorío de Cristo. O sea, todos estamos allí, una vez más, estamos hablando también del movimiento de Betel, o sea, un monstruo del movimiento carismático tremendo, que yo también una vez más respeto mucho, pero cuando empiezo a ver escatología, digo, estos están esperando otra cosa, su enseñanza es completamente diferente a nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo digo porque, como dice aquí, ¿no? Hay que probar todos los espíritus, pero ¿cómo lo vas a probar si no tenemos un termómetro de la verdad? O sea, ¿cómo los pruebo si no sé cuál es la verdad? Me gustaría yo también ya hacer ese punto, Pax, porque yo estaba viendo, o sea, cómo yo me evito caer en la mentira, en el engaño, en la falsa doctrina, en el error. ¿Cómo le ayudo a mis hermanos en Cristo, a mi familia, a no ser presa de esta doctrina contraria a Cristo? Y Juan lo enseña, por eso lo está enseñando a la iglesia, por el posible riesgo de que algunos de ellos también caigan en este error, ¿no? En el versículo 20 él dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Entonces, una de las cosas que yo me evalúo y que también como iglesia debemos de evaluarnos es esa comunión y esa relación constante y creciente que tengamos con el Espíritu Santo. Y creo que a veces nosotros, sin intención, no reforzamos esta área. Porque al final quien nos va a guiar a toda verdad, quien nos va a recordar las palabras que Jesucristo dijo, es el Espíritu Santo. Y creo que algo que yo tengo que evaluarme, sin importar mi posición, es cómo está mi relación, mi comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios me va a redarguir cuando estoy conduciéndome de la mala manera y contrario a Cristo. Y yo a lo mejor estoy pensando que no es así. Y el ejemplo más claro lo podemos ver con Pablo. Entonces creo que algo que aquí está enseñando Juan es la clave para evitar que seamos influenciados con el espíritu, la doctrina, la enseñanza, la filosofía del anticristo, es que tengas una conexión, una comunión, una relación con el Espíritu Santo. Y después dice, y todos ustedes conocen la verdad. Y aquí viene la segunda parte, yo necesito conocer la verdad, y conocer la verdad no solamente es saber que está en las Escrituras, sino tener comunión con las Escrituras, relación con las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque esas son la verdad. Y después dice, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Qué me va a ayudar a mí a conocer que una enseñanza, una doctrina, por muy cristiana o bíblica que parezca de verdad, que yo tenga una relación
escudriñar, conocer las Escrituras. Y sería muy bueno que yo también me evalúe como ministro qué tanto estoy teniendo una relación con las Escrituras, no solo para que yo las adquiera y las enseñe, sino para que las Escrituras me enseñen a mí, me revelen a mí mi condición y mi situación, mi manera de pensar, mi manera de creer, para ver si se alinea a lo que Cristo quiere. Y finalmente dice el versículo 25, me llama mucho la atención, desde el 24 dice, por lo tanto ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Vuelve a reforzar la comunión, vuelve a reforzar la relación con el Señor, y eso se da a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Entonces creo que algo que nos puede ayudar a nosotros es evaluar si nuestra vida realmente está centrada en Cristo, si nuestra enseñanza es cristocéntrica, si nuestra comunión está siendo íntima, constante y profunda con el Espíritu Santo, y evaluarme si yo estoy conociendo cada día más a Cristo, y evaluar si la iglesia está conociendo cada día más a Cristo, y evaluar si yo estoy conociendo las Escrituras y si la iglesia está teniendo comunión con las Escrituras. Y creo que esto es la clave para que nosotros evitemos caer en dejarnos influenciar por el espíritu de anticristo, y para que nuestras congregaciones también se aperciban y estén vigilantes, Pastor Jonathan, de si lo que está viniendo, si lo que está entrando en la iglesia realmente es Cristo, o si lo que nosotros como iglesia estamos enseñando se alinea a las enseñanzas de Cristo en todas las áreas de la vida, en cualquier aspecto de la vida, de tal manera que nosotros estemos enseñando la verdad y no contrario a la verdad. Esa es mi aportación. Así es. Adelante, Pastor Gabriel. Sí, definitivamente yo quisiera volver al punto de una palabra hermosa que escuché ahí del apóstol. Me parece hermosa la palabra fundamento. Y creo que podemos identificar 3 pilares de ese fundamento que el pastor Osvaldo por ahí los mencionó. Esos pilares son cómo se define a sí mismo Jesús. Y él dice, yo soy la verdad. Entonces el anticristo tiene que ser la mentira. Yo soy la vida, el anticristo que es la muerte, ¿verdad? Y yo soy el camino hacia el Padre. Así es que creo que cada predicación, cada participación, cada decisión en nuestras vidas como personas y como ministros tienen que pasar por ese filtro para no caer en las sutilezas de la que también las Escrituras hablan, de aquellos que usan las sutilezas y las artimañas del error. Y para eso quiero hablar de una sutileza que por la cual el enemigo puede entrar como anticristo a mover y a engañar aún a los escogidos. Y esa sutileza es la palabra conocer, que hemos estado mencionando reiteradamente, conocer las Escrituras. Yo quisiera meditar un poquito sobre la palabra conocer, porque yo no sé en sus congregaciones, pero yo tengo en la mía personas que se dicen conocer de las Escrituras, pero es que la palabra conocer no tiene el significado de en otro tiempo, de hace 2000 años, cuando seréis edificados en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, pero hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto. Creo que ese conocer mencionado hace 2000 años y el conocer que se menciona hoy difiere muchísimo, porque hoy conocer es un asunto de acumulación de memorística, de conocimientos que quedan solo en la razón. Y la palabra conocer en las Escrituras tiene que ver más con intimidad. Y conoció a su mujer. Es un término utilizado en un sentido de intimidad, en un sentido de esa comunión, en donde se hace uno. Y conoció a su mujer. No dice poseyó a su mujer o hizo otras cosas, se conoció a su mujer. Y entonces cuando habla de conocer a Cristo,
el conocimiento del Hijo de Dios es intimar con Él. Entonces, por eso hablo de esta sutileza, porque hoy yo me encuentro muy frecuentemente con personas, entre comillas, doctos en las Escrituras. Y dicen conocer, pero la palabra conocer no está significando lo que las Escrituras están denotando. No se trata hoy de un conocimiento racional, memorístico y demás, sino retomemos el contexto de la palabra conocer bíblico. Conoces, intimas con la palabra. Intimar es hacerse uno, la palabra se hace tu vida y tu vida es la palabra. Cuando lleguemos a eso, entonces caminaremos en el camino y estaremos en la verdad y en la vida. Entonces, estoy muy de acuerdo en todo lo que se está diciendo, pero quisiera hacer esa acotación de esa sutileza. De verdad hay personas eruditas en el sentido cognitivo acerca de las Escrituras, pero sus vidas en muchos casos son miserables. Entonces, y eso le puede pasar a los ministros, y creo que en muchos casos está sucediendo a la iglesia evangélica, que se ha preocupado a partir de la reforma de procurar un entendimiento de las Escrituras a través de estudiarlas, y nos dejamos llevar más en el siglo XX todavía por el concepto estudiar. El siglo XX nos hizo entender, ¿verdad?, que estudiar era como la panacea que iba a cambiar, nos iba a entregar un mundo mejor, pero estamos ya en el siglo XXI, nos hemos dado cuenta que el estudiar y el conocer en este contexto cognitivo, reducido al concepto cognitivo, nos ha dejado no un mundo mejor, nos ha dejado este mundo del cual ya hemos estado viendo en el video y demás. Esa es la razón, no es un asunto, por eso la Biblia no habla de sabiduría en la mente, sino habla de la sabiduría en el corazón. Entonces, concuerdo en el trabajo que los ministros tenemos que hacer hacia el interior, vigilantes del mover de este espíritu del anticristo, que está llevando a la gente a conocer y estudiar mucho las Escrituras, pero no tener un reflejo, por no tener una comunión, por no entender el concepto conocer. Conocer es intimar. Cuando yo digo conozco a mi hijo es porque intimo a mi hijo. Cuando la Escritura dice que el Espíritu conoce, ¿verdad?, las profundidades del corazón del Padre, porque hay una intimidad. Entonces, el asunto es cuestión de intimidad en el punto de conocer. Y eso, el enemigo, creo que este espíritu perverso ha entrado a la iglesia empujando, moviendo al espíritu humano, aún de ministros, a pensar que estudiar las Escrituras y tener citas y referentes y una serie de cosas, eso es ser cristiano. Y me parece que es una sutileza que está utilizando ese espíritu. Por eso mi postura inicial era voltear nuestra mirada más hacia el interior de la iglesia, porque ahí podemos descubrir de qué nos tenemos que cuidar. Y el filtro son 3 pilares. Lo que digo es verdad, no mi verdad, no la verdad del raciocinio, de la deducción, de la inducción racional. No esa verdad. No la verdad filosófica que resulta de un correcto razonamiento lógico, sino la verdad expresa en las Escrituras, la verdad expresa en la vida de Cristo. Eso que digo está reforzado con mi conducta, porque he intimado con eso que voy a predicar, he intimado con lo que voy a predicar, he intimado con lo que voy a plantear, con lo que voy a proyectar a través de la palabra de Dios. Eso es mi aportación. Adelante, Pastor Johnny. Muy bien. Ahorita que escuchaba al Pastor Gabriel, ¿no?, me bendecía mucho como él mencionaba las 3 declaraciones que hace Jesús en el Evangelio de Juan, donde dice: yo soy, ¿verdad?, la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y recordaba que creo que es
un ejemplo que la mayoría hemos utilizado de cómo a los cajeros, ¿verdad?, en los bancos les enseñan a identificar lo falso. Primeramente los tienen conociendo lo que es genuino, lo que es verdadero. Y creo que hablando sobre cómo nosotros podemos, decía hace un momento Oswald, ¿no?, cómo nosotros podemos plantarnos en la verdad, conociéndola más, ¿no?, teniendo más intimidad, decía el pastor Gabriel, con ella. Y cuando nosotros estemos muy llenos de Cristo, en el momento que un espíritu, ¿verdad?, que el espíritu, perdón, del anticristo quiera influir en algo en la iglesia, vamos a poder identificarlos. Y vamos a poder, y como decía el apóstol Pablo no solo llamaba a discernir al que estaba al frente de la iglesia, sino llamaba a toda la iglesia a poder discernir lo que sucedía en la iglesia. No llamaba hasta los que más eran maduros. Y como decía el pastor Gabriel, ¿no?, hoy hay gente que por tener conocimiento se considera un maduro. O sea, es un cristiano con una vida espiritual pues muy débil, pero él se considera un maduro y quiere decir cómo y dirigir la iglesia y etcétera, etcétera. Y es muy importante que nosotros podamos, ¿verdad?, tener esto. Yo quisiera proponerle, ¿verdad?, que pudiéramos comentar sobre este último punto e ir preparando una conclusión al final. Y lo último tiene que ver con lo que estamos ahorita mencionando, ¿no?, cómo nosotros debemos de cuidar, ¿no?, y cómo se debe de proteger también el pueblo de Dios. Hay 3 cosas que me gustaría mencionar, que considero que tenemos como basado en lo que las escrituras dicen en diferentes porciones: mantenernos vigilantes, ¿verdad?, poder velar, fortalecer la fe y la santidad, y también seguir predicando la palabra de Dios. Si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús no se enfrentó, ¿verdad?, al mundo en que le tocó vivir, sino que Él estableció un reino, estableció, ¿verdad?, lo que, como decía hace un momento el pastor Gabriel, ¿verdad?, estableció la verdad de Dios. Y decía: ustedes me ven a mí, ven al Padre. Yo hago lo que el Padre me dice, yo hago lo que vi en el Padre. Entonces yo creo que eso es lo que quisiera, ¿verdad?, mencionar en este punto, y vuelvo a repetir, escucharles a cada uno y poder ir concluyendo. Apóstol Israel, escuchamos. Está apagado su micrófono. Gracias. Yo quisiera ir enfilándome ya en conclusión, saliéndome de la iglesia. Es decir, como vimos, la corriente del anticristo, o el espíritu, o la mentalidad, o la función, no solamente es adentro, sino de hacia afuera. Y quizá aclarar algunas cosas, porque de repente creo que si nos encerramos hacia adentro, nos encapsulamos y no vamos a ver cómo influenciar hacia afuera. Simplemente estamos encapsulados en nuestras situaciones. Y ahora sí que nos encuartelamos para que no nos vayan a conquistar el cuartel, pero ningún ejército conquistó encuartelado. Así que debemos de entender un poquito las dinámicas de afuera para poder ver cómo somos columna y baluarte de la verdad como iglesia. Sal y luz. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionabas que las naciones ceden a otras naciones más poderosas para incluir en sus agendas constitucionales o legales algunas corrientes que sabemos que se oponen a la enseñanza de Cristo. Yo quiero hacer hincapié en que no necesariamente es así. Que lo que estamos viendo es un empuje de una filosofía globalista y progresista. Así se le llama el día de hoy. Son los nombres. Esto no tiene que ver con un gobierno específico de un país, sino con un movimiento y una filosofía que envuelve a varios países, en donde no tiene que ver con Norteamérica o Canadá o alguna nación europea empujando una ideología. La filosofía demoníaca del progresismo y del globalismo está encarnada en las naciones y está manipulando a las naciones, a veces utilizando a las Naciones Unidas con las agendas que tienen y presionando a las otras naciones. Pero no es una nación, no es como que los Estados Unidos
presiona económicamente a los otros para que entonces pongan las agendas. Esto no se está moviendo así, porque yo diría, ¿y quién nos está presionando a nosotros en los Estados Unidos? Esto es, y yo me estoy metiendo, como dicen en mi pueblo, en camisa de 11 varas, pero hay que llamar las cosas como son. A estas corrientes mundiales se les llama progresismo y globalismo. Y aquellos que en la cultura y en la política predican bajo sus estrados legislativos, políticos, musicales, culturales, de cine, el progresismo y el globalismo, estamos hablando de la corriente del anticristo que trata de oponerse a todo lo que es Cristo, a todo lo que es Dios, como dice precisamente Pablo, ¿verdad? Y a todo lo que es culto, para entronar al 666. Ahora, les recuerdo que 666 no solamente es el nombre del anticristo, pero es el número del hombre. Y así como el 777 podría representar la perfección de Dios, 666 tipifica el hombre glorificado, el humanismo glorificado, en donde la mentira de la serpiente se replica constantemente ahora bajo la voz del progresismo y el globalismo. Tú puedes llegar a ser tu propio Dios. No es cierto lo que te dice Dios. Tú puedes ser Dios. Destrónalo. Sé tu Dios. Determina cuándo inicia una vida. Inicia a los 6 meses, a los 3 meses. Determínalo tú. Determina tú, por medio de la ideología de género, que eres. Destronemos a Dios, porque una vez, escuchan, toda la audiencia, una vez que se destrona a Dios y su señorío y su verdad absoluta, todo es relativo. Y como todo es relativo, entonces la verdad deja de ser absoluta, aunque esto es una imposibilidad filosófica, pero la verdad deja de ser absoluta y se vuelve relativa. Y por tanto, si la verdad no es absoluta, porque solo es absoluta si hay un absoluto o un ser absoluto que puede decir, esto es la verdad, entonces todo va. ¿Y quién pone lo relativo? El hombre. El hombre se entrona como su propio Dios. Esta mentira no es nueva, surgió en el Edén y se va replicando de diferentes maneras. Esto muchos dicen que es comunismo. No, ya no es comunismo. El comunismo endiosaba al gobierno y el gobierno pasaba a ser el Dios de todos. Estamos en una nueva etapa, en una nueva filosofía del relativismo que le dio entrada al globalismo y al progresismo. Estas nuevas filosofías y maneras de ver la vida son el marco sobre el cual se está legislando para que ahora los pastores, por legislación, estén comprometidos, si se aprueba la ley, para que tengan que casar homosexuales. Si no, sería como una situación en contra de la ley que los llevaría a la cárcel. O como lo intentaron hacer en Houston hace 3 años, en donde a todos los pastores de Houston, la concejala, la líder de Houston, se me fue su nombre ahorita, como se les dice acá, pidió todos los bosquejos y videos de las principales iglesias para ver si en sus bosquejos había mensajes de odio. Esto, situación progresista y situación globalista, es lo que está originando legislaciones que ahora nos están afectando a nosotros. Y retomo y cierro, esta es mi conclusión también porque ya me tengo que ir. Y cierro con lo que decía el pastor Osvaldo. Y a veces los mayores culpables somos la iglesia de Cristo, porque no estamos informados de estos temas y acabamos votando por gente progresista y por gente globalista que de repente nos va a empezar a perseguir y tú vas a decir, pero ¿por qué nos limitan a la iglesia? Pues porque votaste por ellos, maestro. ¿Qué esperabas? Ahora ya se llevaron a tu pastor a la iglesia porque no quiso matar al homosexual y se legisló. Eso tiene que ver con odio, van a decir, y se lo van a llevar encarcelado, y tú vas a decir, vamos a orar para el pastor para que suceda como Pedro y los ángeles lo liberten de la cárcel, cuando tu lana de los impuestos pagó que se lo llevaran a la cárcel.
Pero lamentablemente el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Votamos por personalidad, el que nos cae mejor, el que nos ayuda más, en lugar de votar por valores bíblicos, por valores por lo menos conservadores y no son bíblicos. En lugar de investigar cómo van a promover estos agenda progresista o no, en el distrito están amarrados, mano. No, están ya bien mal con todas las legislaciones que han puesto y en varios estados. No sé, por ahí se abrió un micrófono y ahora me estoy escuchando doble. Entonces, disculpen mis palabras, quizás son controversiales, no es mi interés, ninguna agenda política, mi interés es la verdad bíblica y darle a conocer al cuerpo de Cristo como muchas veces simplemente nos dejamos llevar por lo que nos ofrecen, lo que nos dan y comprometemos nuestros valores bíblicos sin entender que eso le da lugar a una agenda anticristiana, anticristo, y prepara el camino al personaje del anticristo. Gracias por la invitación, Jonathan. Es un honor estar con ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Pastor Gabriel, su conclusión. Bueno, la conclusión que tengo es la siguiente. Creo que hace falta un término, apóstol, quisiera, si me lo permite, agregar. Definitivamente globalización y progreso son principios que están preparando terrenos en el campo de la legislación. Quisiera agregarle ahora desde el interior del ámbito de la esfera espiritual, el ecumenismo, porque esto es la otra parte, es la parte desde adentro. O sea, desde la parte de afuera es estos conceptos filosóficos, ideológicos, pero desde la parte de adentro es este movimiento ecuménico, en donde grandes líderes de espiritualidad ahora pretenden reunirse encontrando pequeñas incidencias en sus principios y pretender construir una única espiritualidad también. Obviamente es necesario que se levante un líder del mundo externo a la iglesia, como es necesario para preparar al anticristo, esa venida de ese personaje, que se levante también desde el interior de la iglesia. ¿Cuál es el movimiento desde el interior de la iglesia que va a preparar al líder de la iglesia, que se va a unir con ese líder político, económico y demás, hasta militar externo? O sea, eso se tiene que levantar a través de un movimiento similar al global y progresista que al interior de la espiritualidad conocemos como ecumenista. Ahora ya se expresan cosas como todas las religiones tienen derecho a su verdad, o se expresan cosas como respetar la religión de los demás es una condición de paz, ¿verdad? Entonces parece que estamos llegando a aquel lugar donde en Roma y también en Grecia se practicaba, de que venga, aquí hay un espacio para tu Dios, levanta tu propio templo, para que todos estemos en paz. Este es un concepto muy contemporáneo, en donde creo que se va a levantar un liderazgo, se está preparando levantar un liderazgo espiritual también. Creo que convendría agregar a los dos términos que mencionó usted, el ecumenismo, ¿verdad? Para comprender esta preparación, no solo desde afuera, sino también desde dentro de la propia iglesia. Y que debemos tener mucho cuidado. ¿Qué tanto estamos cayendo en ese ecumenismo, adoptando precisamente doctrinas que van a aparecer en otras religiones porque nos parecen que no se alejan tanto de Jesucristo? Esa sería mi conclusión. Adelante, Oswald, te escuchamos. Tu conclusión. Bueno, yo quiero concluir con lo que el apóstol Juan nos anima a practicar. Finalmente, en el capítulo 2, de los versículos del 26 en adelante, dice: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les he enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Esa es mi conclusión. Creo que todo lo que estamos viendo son las manifestaciones de una vida sin Cristo, de una vida sin el Espíritu Santo, sin el conocimiento de la verdad. Y caemos en cuenta que muchas veces, si no nos conectamos con el Espíritu Santo en una intimidad, como dice el hermano Gabriel, finalmente conectamos con otras cosas fuera de Cristo, y finalmente esa intimidad influye sobre nosotros, nos siembra su semilla y terminamos creyéndolo y practicándolo. Pero entonces mi conclusión es: tengamos comunión con el Espíritu Santo, que Él sea quien nos guíe a la verdad, que nos revele las palabras de Cristo y que nosotros salgamos a predicarlas y las vivamos. De tal manera que demos testimonio que sí se puede vivir en la verdad y que permanezcamos en comunión con Cristo Jesús. Esa es mi conclusión. Muy bien, pues les agradezco, ¿verdad?, a los tres. Yo quisiera mencionar, ¿verdad?, como en algunas ocasiones lo he hecho, quisiera concluir de esta manera, que pues cada vez, ¿verdad?, las tinieblas están siendo más públicas y cada vez están siendo más abrazadas y aceptadas, de tal manera que cuando el anticristo, que es una persona sin moral, sin ética, sin conocimiento, sin respeto de Dios, aparezca, pues insisto, la gente, ¿verdad?, le va a recibir con brazos abiertos, porque va a estar preparado el escenario de esta manera. Y pretendemos con esto, como decía hace un momento el pastor, que la iglesia tenga el conocimiento y que no perezca por falta del conocimiento. Si Cristo no viene en nuestros tiempos, la iglesia, el liderazgo espiritual que le vamos a heredar a los jóvenes de hoy, ¿verdad?, es una iglesia que va a tener un enfrentamiento, ¿verdad?, contra todas estas situaciones que están creciendo y que la palabra de Dios nos advierte de ellas. Y deseamos, ¿verdad?, poder crecer en lo espiritual, que nuestra comunión y nuestra intimidad con el Espíritu Santo crezca, que nuestro conocimiento con la palabra de Dios cada vez sea más íntimo, no solo el saberla, sino el poder, como decía hace un momento el pastor, ¿verdad?, intimar también con ella, poder manifestarla en nuestra vida. Les agradecemos mucho a cada uno de ustedes, esperamos, ¿verdad?, que esta enseñanza sea de bendición y que también la pueda compartir con otras personas a quienes pueda interesar. Apóstol Israel, muchísimas gracias por su tiempo, es un privilegio tenerle aquí, seguir aprendiendo de usted. Pastor Gabriel, igual manera, ¿verdad?, es un gusto tenerlo, poder compartir esta, y también el pastor Osvaldo, ¿verdad?, con quien somos compañeros de instituto. Es una bendición el día de hoy poder compartir este momento juntos. Esta era una conferencia que estaba planeada hacer en 3 temas por consejo, ¿verdad?, del apóstol Israel. Esperamos hacer una próxima entrega donde queremos hablar de doctrinas contra doctrinas. Dice el apóstol Pablo que hay demonios que enseñan doctrinas, que son espíritus que influyen. Y insisto, en una próxima transmisión queremos hablar también de este tema. Por el momento, ¿verdad?, pues es todo hasta ahorita. Insisto una vez más, muchísimas gracias. Que el Señor me les bendiga a los 3. Bendiciones. Gracias, Johnny. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Compartan la publicación, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bye.